Hay un momento que quizás conoces bien. Es tarde, el día ha terminado y por fin tienes un instante para ti. Te sientas, cierras los ojos y en ese preciso segundo en que buscas un poco de silencio, tu mente explota. El trabajo de mañana, aquella conversación que no salió bien, la lista de cosas pendientes, una preocupación que no tiene nombre, pero pesa como si lo tuviera. Y ahí estás, más agotado que antes, preguntándote por qué no puedes simplemente descansar. No estás solo en esto. Millones de personas en el mundo viven atrapadas en ese mismo bucle, esa corriente incesante de pensamientos que no pide permiso para entrar y que parece no tener un interruptor. Hay quienes lo describen como tener una radio encendida dentro de la cabeza que no se puede apagar. Otros dicen que es como vivir con un vecino ruidoso al que nunca puedes echar. Y lo más agotador no es solo el ruido en sí, sino la sensación de no tener control sobre él, de que tu propia mente es un territorio que ya no te pertenece. Antes de continuar, quiero que sepas algo importante. Que tu mente no se calle no significa que algo esté roto en ti. No significa que seas débil, ni que estés más estresado que los demás, ni que seas incapaz de encontrar paz. Significa que eres humano y que vives en un mundo que ha sido diseñado casi con precisión quirúrgica para mantener tu atención fragmentada, tu sistema nervioso en alerta constante y tu mente saltando de una urgencia a otra sin descanso. El ruido mental no es tu culpa, pero sí puede ser tu responsabilidad aprender a relacionarte con él de una manera diferente. Piensa por un momento en cómo era la vida hace apenas unas décadas. Las personas tenían tiempos muertos reales, esperaban el autobús sin mirar una pantalla, comían sin notificaciones, se aburrían con tranquilidad. Ese aburrimiento, que hoy nos parece un lujo inasequible, era en realidad el espacio en que la mente procesaba, digería, descansaba. Hoy, ese espacio ha desaparecido casi por completo. Lo hemos llenado con estímulos constantes y nuestra mente ha aprendido a funcionar en ese estado de hiperactividad como si fuera lo normal. El problema es que no lo es, y el cuerpo lo sabe. La ciencia tiene un nombre para ese estado de ruido mental persistente. Se llama la red neuronal por defecto. Es la actividad que el cerebro realiza cuando no está concentrado en ninguna tarea específica, ese monólogo interior que se activa automáticamente cuando no le damos nada concreto en que enfocarse. En cantidades moderadas, esta red cumple funciones útiles. Nos ayuda a planificar, a reflexionar, a procesar emociones. Pero cuando vivimos en un estado crónico de estrés y sobreestimulación, esta red se vuelve hiperactiva y en lugar de ser un espacio de reflexión, se convierte en un generador de preocupaciones en bucle, de escenarios imaginados que casi nunca ocurrirán, de conversaciones que repetimos una y otra vez sin resolverlas. ¿Alguna vez has notado que los pensamientos más intrusivos llegan justo cuando intentas dormir, o cuando te duchas, o cuando tratas de relajarte? No es casualidad. Es exactamente en esos momentos de pausa cuando el cerebro, sin otra tarea que lo ocupe, activa esa red con toda su intensidad. Y si llevas semanas, meses o años sin darle a tu mente un descanso real, sin enseñarle que existe otra forma de funcionar, esos momentos de quietud se convierten en los más ruidosos de todos. La trampa es perfecta. Buscas silencio y encuentras más ruido.
lo que te convence de que el silencio no es para ti. Pero hay algo que nadie te ha contado sobre ese ruido, y es lo que cambia todo. Los pensamientos no son la realidad. Son construcciones mentales, interpretaciones, historias que la mente fabrica basándose en el pasado y en el miedo. Cuando tu mente te dice, nunca vas a poder con esto, o todo va a salir mal, no te está dando un informe objetivo de la realidad. Te está contando una historia, y esa historia tiene el poder de paralizarte o liberarte, dependiendo de cómo decidas relacionarte con ella. El ruido mental tiene tanta fuerza, no porque sea verdadero, sino porque lo escuchamos sin cuestionarlo, porque nos fundimos con él hasta creer que esos pensamientos son nosotros. Imagina que estás sentado a orillas de un río caudaloso. El agua corre rápida, turbulenta, llena de hojas, ramas y corrientes que chocan entre sí. Ahora imagina que en lugar de observar el río desde la orilla, decides lanzarte al agua e intentar controlar cada corriente con tus manos. Eso es lo que hacemos con nuestra mente la mayor parte del tiempo. Intentamos controlar cada pensamiento, detener cada preocupación, forzar el silencio con pura voluntad. Y cuanto más luchamos contra el río, más nos arrastra. La orilla siempre ha estado ahí, serena, firme, disponible. Pero nadie nos enseñó a sentarnos en ella. Ese es precisamente el viaje que comienza en este video. No te voy a pedir que vacíes tu mente, porque eso es imposible, y porque, como veremos en el siguiente capítulo, esa idea es el mayor error que puedes cometer al acercarte a la meditación. Lo que vamos a explorar juntos es algo mucho más real, mucho más compasivo y mucho más efectivo. Cómo cambiar tu relación con el ruido mental, cómo aprender a observarlo sin ser arrastrado por él, y cómo construir, paso a paso, un refugio silencioso al que puedas regresar siempre que lo necesites, sin importar el caos que haya afuera, porque la paz que buscas no está al otro lado de una mente perfectamente silenciosa. No está reservada para monjes que llevan décadas en retiro, ni para personas que no tienen problemas, ni para aquellos que han alcanzado algún nivel de iluminación que tú sientes muy lejos. La paz está disponible para ti ahora, con la mente que tienes, con la vida que tienes, con el ruido que tienes. Solo necesitas aprender a mirarla de una manera diferente. Y eso, exactamente eso, es lo que vamos a hacer juntos a lo largo de este video. Así que si en este momento tu mente está acelerada, si hay preocupaciones dando vueltas mientras escuchas estas palabras, si sientes que el silencio te parece un destino imposiblemente lejano, bien, estás exactamente donde necesitas estar. Respira despacio. Este es tu punto de partida y ya es suficiente. Quiero que pienses en la última vez que intentaste meditar. Quizás te sentaste en el suelo o en una silla, cerraste los ojos y te dijiste, bien, ahora voy a dejar la mente en blanco. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un pensamiento, luego otro, luego el recuerdo de algo que tienes pendiente, una canción que se coló sin avisar, la preocupación de siempre. Y en ese momento, en lugar de continuar, hiciste lo que hace casi todo el mundo. Concluiste que lo estabas haciendo mal, que tú no eras de esas personas que pueden meditar, y que quizás la meditación simplemente no era para ti. Si eso te suena familiar, necesito que escuches esto con atención. No fallaste en la meditación. La idea que tenías sobre lo que debía ser la meditación te falló a ti. Este es el error más extendido, más dañino y más silencioso que existe en torno a la práctica meditativa. La creencia de que meditar correctamente
significa alcanzar un estado de mente completamente vacía, sin pensamientos, sin ruido, sin distracciones. Una especie de pantalla en negro absoluto dentro de tu cabeza. Esta idea está tan arraigada en la cultura popular que millones de personas abandonan la meditación después de sus primeros intentos, convencidas de que han fracasado, cuando en realidad nunca se les dio la información correcta para empezar. Y lo más irónico de todo es que incluso los meditadores más experimentados del mundo, personas que llevan décadas practicando, siguen teniendo pensamientos durante la meditación, siempre, sin excepción. Entonces, ¿de dónde viene esta idea tan destructiva? En parte, viene de imágenes culturales que asocian la meditación con monjes en lo alto de montañas nevadas, perfectamente inmóviles, con una expresión de serenidad sobrehumana que parece indicar que su mente está en algún lugar completamente más allá de este mundo. En parte, viene de películas y series que retratan la iluminación como un destello repentino de silencio absoluto y claridad perfecta. Y en parte, viene de una mala interpretación de las enseñanzas originales que al pasar por siglos y culturas distintas han perdido matices cruciales. El resultado es una expectativa imposible que convierte algo profundamente natural en una tarea frustrante y excluyente. La verdad real y comprobada tanto por la tradición ancestral como por la ciencia moderna, es radicalmente diferente. La mente humana produce pensamientos de manera continua e involuntaria. Es literalmente su función biológica. Pedirle a la mente que deje de pensar es como pedirle al corazón que deje de latir o a los pulmones que dejen de respirar. No es una cuestión de disciplina ni de práctica avanzada. Es fisiológicamente imposible. Los pensamientos llegarán durante la meditación, siempre. Y esto no solo es normal, sino que es completamente irrelevante para el éxito de tu práctica. Aquí está el reencuadre que lo cambia todo. La pieza que faltaba en el rompecabezas y que nadie te había dado antes. Meditar no es eliminar los pensamientos. Meditar es cambiar tu relación con ellos. La diferencia entre esas dos ideas puede parecer sutil, pero es en realidad un abismo. Cuando intentas eliminar los pensamientos, entras en guerra con tu propia mente. Y esa guerra es imposible de ganar, porque el campo de batalla y el enemigo son lo mismo, tú. Cuando en cambio aprendes a observar los pensamientos sin identificarte con ellos, sin aferrarte a ellos ni rechazarlos con fuerza, algo extraordinario ocurre. El ruido no desaparece, pero deja de tener poder sobre ti. Imagina que estás sentado en un banco de un parque muy transitado. Los coches pasan, la gente habla, hay niños corriendo y pájaros y viento. Ahora imagina dos maneras de vivir esa experiencia. En la primera, intentas con toda tu voluntad que no haya ningún sonido. Te tapas los oídos con fuerza. Te tensas cada vez que llega un ruido nuevo y sientes que has fracasado porque el parque no se calla. En la segunda, te sientas, reconoces que el parque es así, dejas que los sonidos lleguen y se vayan sin aferrarte a ninguno, y encuentras dentro de ti un punto de quietud que coexiste con todo ese movimiento. Esa segunda manera es la meditación. No es la ausencia del ruido, es la presencia serena en medio de él. Las tradiciones contemplativas más antiguas del mundo llevan más de 2500 años sabiendo esto. El Buda no enseñó a sus discípulos a vaciar la mente, les enseñó a observarla con ecuanimidad. La palabra que se usa en Pali
La lengua original de muchas de estas enseñanzas es sati, que se traduce como atención plena o presencia consciente. No significa ausencia de pensamientos. Significa ser consciente de lo que ocurre en el momento presente, incluyendo los pensamientos, sin ser arrastrado por ellos. Es una distinción que lo cambia absolutamente todo y que convierte la meditación de una lucha imposible en una práctica genuinamente accesible. Hay una historia que ilustra esto con una claridad que ninguna explicación teórica puede igualar. Un joven estudiante se acercó un día a su maestro, frustrado y desanimado, y le dijo: «He intentado meditar durante semanas y mi mente no para ni un segundo. Estoy lleno de pensamientos todo el tiempo. Creo que soy incapaz de meditar». El maestro lo miró con calma y le respondió: «Dime, ¿eres capaz de notar que tienes pensamientos?». El joven asintió, desconcertado, y el maestro sonrió. Eso es exactamente meditar. Esa capacidad de notar, de ser el observador en lugar de ser el pensamiento, es el corazón de toda práctica meditativa auténtica. Y tú ya la tienes. Entender este error no solo libera la frustración acumulada de todos los intentos fallidos, también abre una puerta completamente nueva. Porque si meditar no es alcanzar un estado imposible de perfección mental, sino simplemente aprender a observar con más gentileza lo que ya ocurre dentro de ti, entonces el umbral de entrada desaparece. No necesitas condiciones perfectas. No necesitas silencio absoluto. No necesitas años de práctica, ni un maestro iluminado, ni una sala especial. Necesitas exactamente lo que ya tienes: una mente que piensa y la disposición honesta de relacionarte con ella de una manera diferente. Durante el resto de este video, vamos a construir esa relación diferente, paso a paso, con paciencia y sin exigencias imposibles. Vamos a explorar qué es realmente la meditación, cómo funciona en el cerebro, cómo se practica en la vida real y cómo puedes comenzar hoy mismo, desde cero, sin ningún conocimiento previo. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que sueltes, aunque sea por ahora, la imagen de la meditación perfecta que tenías en la cabeza. Esa imagen no te ayuda. Es el muro que te ha impedido entrar. Déjala ir como dejarías ir un pensamiento durante la meditación. Sin drama, sin juicio, simplemente dejándola pasar. Lo que viene a continuación es mucho más real, mucho más compasivo y mucho más tuyo. Hay palabras que cargamos con tanto peso acumulado que ya no podemos escucharlas con claridad. Meditación es una de esas palabras. En cuanto la pronuncias, aparecen imágenes instantáneas: incienso, postura de loto, música de cuencos tibetanos, frases enigmáticas sobre el universo. Y junto a esas imágenes, para muchas personas, aparece también una sensación de distancia, de que eso pertenece a un mundo que no es el suyo, a una práctica reservada para los que tienen tiempo, dinero, espiritualidad desarrollada o una paciencia que ellos simplemente no poseen. Hoy vamos a desmontar esa distancia. Vamos a quitarle a esta palabra todo el polvo acumulado y ver lo que hay debajo, lo que siempre estuvo debajo. Algo profundamente humano, profundamente tuyo. En su forma más esencial y despojada de todo adorno cultural, la meditación es simplemente el acto de prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgarlo. Eso es todo. No hay magia, no hay ritual obligatorio, no hay estado alterado de conciencia que debas alcanzar. Es el acto de dirigir tu atención, que normalmente vaga sin rumbo entre el pasado y el futuro, hacia lo que está ocurriendo ahora mismo.
tu respiración, las sensaciones de tu cuerpo, los sonidos que te rodean, incluso los pensamientos que cruzan tu mente, no para controlarlos ni eliminarlos, sino simplemente para notarlos, reconocerlos y dejarlos ser. En esa sencillez aparente reside un poder transformador que la humanidad ha conocido durante milenios y que la ciencia apenas está comenzando a medir con toda su profundidad. Piensa por un momento en cuántos segundos del día vives realmente en el presente, no pensando en lo que tienes que hacer más tarde, no reviviendo mentalmente algo que ocurrió esta mañana, no construyendo conversaciones imaginarias con personas que ni siquiera están aquí. Solo tú, aquí, ahora, completamente presente en lo que es. Para la mayoría de las personas, esos momentos son extraordinariamente escasos. Estudios sobre la actividad mental cotidiana sugieren que la mente humana pasa casi la mitad de su tiempo despierto, pensando en algo diferente a lo que está haciendo. Y lo más revelador de todo es que esa mente errante se correlaciona directamente con menores niveles de bienestar y mayores niveles de ansiedad. No es el futuro ni el pasado lo que nos hace sufrir. Es el tiempo que pasamos atrapados en ellos cuando no podemos hacer nada al respecto. La meditación es, en esencia, el entrenamiento para regresar. Regresar al único momento en que la vida realmente ocurre, que es este. No el de ayer, no el de mañana, no el de la semana que viene cuando todo esté resuelto. Este momento, con todo lo que contiene, con su incomodidad y su belleza, con sus pensamientos ruidosos y sus pequeñas sensaciones que normalmente ignoramos. El Buda lo describió hace más de 2500 años con una imagen que sigue siendo perfectamente vigente. La mente no entrenada es como un mono que salta sin cesar de rama en rama, incapaz de permanecer quieto en ningún lugar. La meditación no mata al mono. Le enseña con paciencia y repetición a detenerse un momento y simplemente respirar. Ahora bien, ¿cómo se ve eso en la práctica real, en tu vida real, lejos de las montañas y los monasterios? Aquí es donde la meditación revela su verdadera naturaleza como herramienta de supervivencia cotidiana. Meditar puede ser sentarte 5 minutos por la mañana, antes de que comience el ruido del día, y simplemente observar tu respiración. Puede ser el momento en que, en medio de una discusión que te está encendiendo, haces una pausa consciente de 3 segundos y eliges tu respuesta en lugar de reaccionar desde el impulso. Puede ser caminar hacia el trabajo y en lugar de ir con los oídos llenos de música y la mente llena de planes, simplemente sentir el suelo bajo tus pies, el aire en tu cara, el ritmo de tus pasos. En todos esos casos, la esencia es la misma: presencia intencional en el momento que existe. Hay una metáfora que viene de la tradición contemplativa y que una vez que la escuchas es difícil de olvidar. Imagina el cielo, un cielo vasto, abierto, inconmensurable. Ahora imagina que ese cielo está lleno de nubes, nubes oscuras de tormenta, nubes blancas y ligeras, nubes que se mueven rápido y nubes que parecen quedarse. Las nubes son tus pensamientos, tus emociones, tus preocupaciones. Llegan, cambian de forma, se van. Pero el cielo, ese espacio abierto e ilimitado que las contiene a todas, nunca se ensucia con ellas, nunca se agita, nunca desaparece. Ese cielo eres tú, no los pensamientos, no las emociones, no las preocupaciones, el espacio sereno que las observa.
La meditación no es crear ese cielo, porque ya existe dentro de ti. Es aprender a recordar que eres el cielo, no la tormenta. Esta distinción entre ser el observador y ser lo observado es el corazón de toda práctica contemplativa genuina. Y es también, curiosamente, lo que la neurociencia moderna describe cuando habla de metacognición, la capacidad de pensar sobre tus propios pensamientos, de ser consciente de que estás pensando en lugar de estar completamente sumergido en el pensamiento. Cuando desarrollas esa capacidad, algo fundamental cambia en tu relación con el sufrimiento mental. Los pensamientos ansiosos no desaparecen, pero dejan de ser la totalidad de tu experiencia. Los ves llegar, los reconoces por lo que son, historias que la mente fabrica, y los dejas seguir su camino sin construir sobre ellos un castillo de angustia. Quiero que hagas algo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Detente un momento. Respira profundo, lento, consciente, y simplemente nota lo que está ocurriendo en tu mente en este instante. No lo juzgues, no intentes cambiarlo, no te critiques por lo que encuentres. Solo observa con la misma curiosidad tranquila con que observarías las nubes desde una ventana en un día de lluvia. ¿Hay pensamientos? Bien, son nubes. ¿Hay tensión en el cuerpo? Bien, es una sensación que pasa. ¿Hay una parte de ti que está escuchando estas palabras con una atención genuina, presente? Eso, exactamente eso que estás haciendo ahora mismo, es meditar. No hay nada más complicado que esto en su esencia. La meditación no es un destino al que llegar. Es un camino que se recorre cada vez que decides, aunque sea por un solo instante, volver a casa. Volver a este momento, a este cuerpo, a esta respiración. Y cuantas más veces recorres ese camino, aunque sea en trayectos muy cortos, más fácil se vuelve encontrarlo cuando lo necesitas. El músculo de la presencia, como cualquier músculo, se fortalece con el uso. No importa cuántas veces te hayas perdido en el ruido. Lo que importa es cuántas veces eliges regresar. Y cada regreso, sin importar lo pequeño que sea, cuenta. La meditación no es para los iluminados, es para los que todavía no lo están, que somos todos. Es para el que se despierta con ansiedad a las 3 de la madrugada. Es para el que siente que el mundo le exige más de lo que puede dar. Es para el que lleva años buscando un poco de paz y no sabe bien dónde encontrarla. Es, en definitiva, para ti. Y la buena noticia, la que de verdad cambia las cosas, es que no necesitas transformarte en otra persona para comenzar. Puedes empezar exactamente donde estás, con la mente que tienes, con el caos que tienes, con el corazón que tienes. Porque todo eso, sin excepción, es más que suficiente. Durante siglos, la meditación vivió en el territorio de la fe, la tradición y la experiencia personal. Las personas que la practicaban sabían, con la certeza que solo da la vivencia directa, que algo cambiaba en ellas. Se sentían más serenas, más lúcidas, menos arrastradas por el torbellino de sus emociones. Pero durante mucho tiempo, la ciencia moderna miró esa práctica con escepticismo, sin herramientas para medir lo que ocurría dentro de una mente que simplemente se sentaba a observar su propia respiración. Eso cambió de manera radical a partir de las últimas décadas del siglo XX, cuando la tecnología de neuroimagen permitió por primera vez ver el cerebro en tiempo real. Y lo que los investigadores encontraron dejó a más de uno sin palabras. Lo que ocurre en el cerebro durante la meditación no es un misterio poético ni una metáfora espiritual. Es biología medible, observable
irreproducible en laboratorio. Cuando una persona comienza a meditar, incluso en sus primeras sesiones, el sistema nervioso autónomo empieza a desplazarse desde el modo de activación, conocido como la respuesta de lucha o huida, hacia el modo de descanso y recuperación. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés que el cuerpo segrega en situaciones de amenaza, comienzan a descender. La frecuencia cardíaca se ralentiza, la presión arterial disminuye, la respiración se vuelve más profunda y regular. El cuerpo, literalmente, sale del estado de emergencia en que muchas personas viven de manera crónica sin siquiera darse cuenta. Pero lo verdaderamente extraordinario ocurre a nivel estructural, en la arquitectura misma del cerebro, cuando la meditación se convierte en una práctica sostenida. Investigaciones pioneras realizadas en universidades como Harvard, Yale y la Universidad de Wisconsin demostraron algo que hasta entonces parecía imposible. El cerebro adulto puede cambiar su estructura física en respuesta a la práctica meditativa regular. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad y durante mucho tiempo se creyó que terminaba con la infancia. Hoy sabemos que el cerebro conserva esa capacidad de reorganizarse a lo largo de toda la vida y que la meditación es uno de los estímulos más poderosos para activarla de manera positiva. Una de las regiones que más cambios experimenta es el córtex prefrontal, la parte del cerebro ubicada justo detrás de la frente, responsable de funciones como la toma de decisiones, la regulación emocional, la empatía y la capacidad de ver las situaciones con perspectiva. En personas que meditan regularmente, esta región muestra mayor grosor cortical y mayor actividad. En términos prácticos, esto significa una mayor capacidad para responder en lugar de reaccionar, para pausar antes de explotar, para elegir con claridad en lugar de actuar desde el impulso. Lo que los maestros contemplativas han enseñado durante milenios como sabiduría, la neurociencia lo confirma hoy como cambio medible en la materia gris. Al mismo tiempo, otra región del cerebro muestra cambios igualmente significativos, pero en sentido contrario, la amígdala. Esta pequeña estructura, con forma de almendra, es el centro de alarma del cerebro, el detector de amenazas que dispara la respuesta de miedo, ansiedad y pánico. En personas sometidas a estrés crónico, la amígdala está hiperactivada, disparando alertas constantemente ante situaciones que no representan ningún peligro real. En personas que meditan regularmente, incluso durante pocas semanas, la amígdala muestra menor densidad de materia gris y menor reactividad ante los estímulos estresantes. En palabras más sencillas, el cerebro meditador se asusta menos, se recupera más rápido y sufre con menos intensidad. Hay un estudio que resulta especialmente revelador para entender el impacto real de estas transformaciones. Un grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts siguió durante 8 semanas a un grupo de personas completamente novatas en meditación, sin experiencia previa de ningún tipo. Las personas del grupo practicaron meditación de atención plena durante aproximadamente 27 minutos diarios, una cantidad de tiempo que cualquiera podría integrar en su rutina. Al finalizar las 8 semanas, las imágenes de resonancia magnética mostraron cambios estructurales medibles en el hipocampo, asociado al aprendizaje y la memoria emocional, y una reducción significativa en la densidad de la amígdala. 8 semanas, 27 minutos al día. Los resultados fueron concretos, visibles y científicamente verificables.
Pero más allá de las estructuras cerebrales, la meditación también transforma algo más sutil y quizás más importante en la vida cotidiana: la manera en que el cerebro procesa la experiencia del dolor y el malestar. Los investigadores han descubierto que los meditadores experimentados no sienten menos dolor físico que las personas que no meditan, pero lo experimentan de manera fundamentalmente diferente. Procesan la sensación sin añadirle la capa adicional de resistencia, miedo y narrativa catastrófica que normalmente convierte una incomodidad tolerable en un sufrimiento amplificado. En términos budistas, esto se describe como la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, es parte de la vida. El sufrimiento es opcional, es lo que añadimos al dolor cuando nos resistimos a él con toda nuestra energía mental. Todo esto que la ciencia describe con ecuaciones y escáneres cerebrales, las tradiciones contemplativas lo expresaron durante siglos con poesía y parábolas. Pero el mensaje es idéntico: entrenar la mente para estar presente, para observar sin aferrarse y sin rechazar, para relacionarse con la experiencia desde la ecuanimidad en lugar del pánico, produce transformaciones reales y duraderas en cómo vivimos, cómo sufrimos y cómo nos recuperamos. No es fe ciega ni autosugestión. Es el resultado predecible de ejercitar un músculo que la mayoría llevamos toda la vida sin usar, o usando de manera contraproducente. Y aquí está la noticia que más importa de todo lo que hemos visto en este capítulo. No necesitas años de práctica intensiva para empezar a notar los efectos. Los cambios en el sistema nervioso comienzan a ocurrir desde las primeras sesiones. La reducción del cortisol es mensurable después de una sola práctica de meditación. La sensación de mayor claridad y calma que muchas personas reportan después de meditar por primera vez no es placebo ni imaginación, es fisiología. Tu cerebro responde desde el principio, desde el primer día en que decides sentarte, respirar y prestar atención. No tienes que esperar a ser un experto para beneficiarte. El beneficio empieza ahora, así que la próxima vez que alguien te diga que la meditación es cosa de místicos o de personas con demasiado tiempo libre, recuerda esto: es una de las intervenciones más estudiadas, más respaldadas y más accesibles para la salud mental y cerebral que existen. No requiere equipamiento, no tiene efectos secundarios, no cuesta dinero y puede practicarse en cualquier lugar. Lo único que requiere es tu atención, tu respiración y la disposición de comenzar. Y eso, como ya sabes, lo tienes exactamente ahora mismo. Hay una enseñanza que aparece, con distintas palabras pero con el mismo corazón, en casi todas las tradiciones de sabiduría del mundo. Desde los textos budistas más antiguos hasta los filósofos estoicos de la Grecia clásica, desde los maestros zen del Japón medieval hasta los psicólogos cognitivos del siglo XX, todos han llegado a la misma conclusión fundamental. No es lo que te ocurre lo que determina cómo te sientes, sino lo que piensas sobre lo que te ocurre. Esta idea, que a primera vista puede parecer demasiado simple para ser verdaderamente transformadora, es en realidad una de las más revolucionarias que puedes integrar en tu vida. Porque si tus pensamientos construyen tu realidad emocional, entonces aprender a relacionarte con ellos de manera consciente es el acto más poderoso que puedes realizar. Imagina un jardín, un espacio vasto con tierra fértil, lleno de potencial.
En ese jardín caen semillas constantemente, sin que tú lo controles. El viento las trae de todas partes, del pasado, del futuro imaginado, de las conversaciones que tuviste, de los miedos que heredaste, de las historias que te contaron sobre quién eres y cómo funciona el mundo. Esas semillas son tus pensamientos. Y aquí está la clave que lo cambia todo. Tú no puedes evitar que las semillas lleguen, pero sí puedes decidir cuáles riegas, cuáles alimentas con tu atención, con tu energía, con la repetición constante. Porque en el jardín de la mente, lo que riegas crece, y lo que crece se convierte, inevitablemente, en el paisaje que habitas. Piensa en un pensamiento que tienes con frecuencia. Puede ser algo como «nunca soy suficiente», o «todo siempre me sale mal», o «no merezco que las cosas me vayan bien». Ahora pregúntate, ¿cuántas veces al día riegas ese pensamiento? ¿Cuántas veces lo repites, lo refuerzas, lo tratas como si fuera una verdad objetiva sobre ti, en lugar de una semilla que alguien plantó hace años y que tú has seguido regando sin darte cuenta? Cada vez que ese pensamiento aparece y tú lo recibes sin cuestionarlo, sin observarlo con distancia, sin reconocer que es solo un pensamiento y no la realidad, le estás dando agua y luz, le estás ayudando a echar raíces más profundas. Y con el tiempo, ese pensamiento se convierte en una convicción, la convicción en un patrón de comportamiento, y el patrón en una vida que no elegiste conscientemente, sino que fue tomando forma mientras tú mirabas hacia otro lado. Esto no es una crítica ni un juicio, es simplemente lo que le ocurre a toda mente humana que no ha recibido las herramientas para funcionar de otra manera. El cerebro tiene una inclinación natural hacia lo negativo, un sesgo evolutivo que los neurocientíficos llaman negativity bias, que nos hace prestar más atención y recordar con más intensidad las experiencias amenazantes que las agradables. Durante miles de años, ese sesgo fue esencial para la supervivencia. El ancestro que recordaba vívidamente dónde había visto un depredador tenía más probabilidades de sobrevivir que el que solo recordaba las flores del camino. Pero en el mundo moderno, ese mismo mecanismo nos hace rumiar sin fin sobre el error que cometimos, la crítica que recibimos o el peor escenario posible de una situación que todavía no ha ocurrido. La meditación interviene exactamente en ese punto, en la brecha entre el pensamiento y la reacción automática. Cuando desarrollas la práctica de observar tus pensamientos con atención consciente, empiezas a notar algo fascinante. Muchos de los pensamientos más frecuentes y más dolorosos son repeticiones, son los mismos patrones que vuelven una y otra vez, vestidos con distintos ropajes, pero con el mismo mensaje central. Y al notarlos, al verlos con la claridad que da la observación desapegada, pierden parte de su poder hipnótico. Ya no son la voz de la verdad. Son semillas que reconoces y puedes elegir con más libertad de la que creías tener, si las riegas o no. Hay una historia del budismo zen que ilustra esto con una precisión que pocos argumentos teóricos pueden igualar. Un estudiante llegó a ver a su maestro completamente agitado y le dijo: «Maestro, tengo pensamientos terribles, pienso cosas oscuras, me imagino situaciones horribles, mi mente produce imágenes que me avergüenzan. ¿Qué hago?». El maestro lo miró con calma y le respondió con una pregunta: ¿los pensamientos que tienes son tuyos? El estudiante, desconcertado, respondió: «Pues sí, son míos, están en mi mente». Y el maestro dijo suavemente: «¿Estás seguro?
¿Elegiste tenerlos? ¿Los invitaste a entrar? El estudiante guardó silencio. Los pensamientos pasan por ti como los pájaros pasan por el cielo, continuó el maestro. No puedes evitar que vuelen, pero sí puedes decidir si les construyes un nido. Esa imagen, la del nido, es extraordinariamente útil para entender la relación entre los pensamientos y el sufrimiento mental. No es el pensamiento en sí lo que causa el problema, es el nido que construimos alrededor de él. La historia adicional que le añadimos, las conclusiones que sacamos, las memorias que convocamos para reforzarlo, los planes que hacemos para combatirlo, todo ese tejido elaborado que construimos en torno a un pensamiento original es el verdadero jardín del sufrimiento. Y la meditación es la práctica de aprender a ver el pájaro llegar, reconocerlo y dejarlo seguir su vuelo sin ponerse a construir. Pero el jardín de la mente no es solo un espacio de maleza y semillas problemáticas. También es el lugar donde pueden crecer la gratitud, la compasión, la ecuanimidad y la alegría. Porque el mismo mecanismo que refuerza los patrones de pensamiento negativo cuando los alimentamos sin conciencia puede trabajar a nuestro favor cuando empezamos a regar intencionalmente pensamientos diferentes. Esto no es pensamiento positivo forzado, no es negar la realidad ni pintarla de un color que no tiene. Es simplemente reconocer que la atención es un recurso limitado y que cada vez que la diriges conscientemente hacia algo, lo estás fortaleciendo. La práctica meditativa cultiva ese jardín interior con paciencia, con regularidad y con una compasión profunda hacia todo lo que ya está creciendo en él. Detente un momento. Respira despacio, con intención. Lleva tu atención hacia adentro y observa, sin juzgar, qué tipo de pensamientos están más presentes en tu mente en este instante. No los evalúes, no los corrijas, no te castigues por lo que encuentres. Solo míralos, como miraría un jardinero sabio el estado de su jardín al amanecer, con curiosidad honesta y sin dramatismo. ¿Qué semillas llevan más tiempo echando raíces? ¿Cuáles te gustaría regar menos? ¿Y cuáles, quizás olvidadas en algún rincón, merecen más agua y más luz de la que has estado dándoles? Esta es la práctica real, la que ocurre no solo en los minutos formales de meditación, sino en cada momento del día en que eliges observar en lugar de reaccionar, en que te das cuenta de lo que estás pensando antes de dejar que ese pensamiento dirija todas tus acciones. El jardín de tu mente ha estado creciendo durante toda tu vida, en gran parte sin supervisión consciente. Pero hoy, en este momento, tienes algo que quizás no sabías que tenías: la llave de la reja. Y el jardinero más importante que ese espacio jamás tendrá eres tú. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, estás respirando. Lo has hecho desde el primer segundo de tu vida sin pensarlo, sin esforzarte, sin recordarlo. Tu cuerpo respira cuando duermes, cuando lloras, cuando ríes, cuando estás aterrado y cuando estás en paz. Es el acto más constante, más fiel y más silencioso que existe en toda tu existencia. Y sin embargo, es probable que hayas pasado años, quizás décadas, sin prestarle verdadera atención ni una sola vez. Porque eso es exactamente lo que hacemos con las cosas más importantes. Las damos por sentadas hasta que las necesitamos desesperadamente. La respiración es el ancla más poderosa que tienes para regresar al momento presente, y ha estado contigo todo el tiempo, esperando que la descubrieras. Hay algo verdaderamente extraordinario en la respiración
que la distingue de cualquier otra función corporal. Y es esto. Es la única función del sistema nervioso autónomo que puedes controlar de manera voluntaria. El corazón late solo, la digestión ocurre sola, la circulación sanguínea funciona sin tu intervención. Pero la respiración puede ser tanto automática como consciente. Puedes dejarla fluir sin intervención, o puedes tomarla en tus manos y dirigirla de manera intencional. Y cuando lo haces, cuando respiras con consciencia, le envías una señal directa al sistema nervioso. Una señal que dice: no hay peligro, puedes calmarte, estamos a salvo. El cuerpo escucha esa señal con una fidelidad asombrosa y responde. Esto ocurre gracias al nervio vago, el gran cable de comunicación que conecta el cerebro con casi todos los órganos del cuerpo. Cuando respiras de manera lenta y profunda, especialmente cuando alargas la exhalación, activas lo que se conoce como el tono vagal, el modo de descanso y recuperación del sistema nervioso parasimpático. La frecuencia cardíaca desciende. Los músculos se relajan. La actividad de la amígdala, ese centro de alarma del que hablábamos antes, disminuye. El córtex prefrontal, la parte pensante y ecuánime del cerebro, recupera protagonismo. Todo eso ocurre en cuestión de segundos, simplemente porque cambiaste la manera en que respiras. No necesitas pastillas, no necesitas horas libres, no necesitas condiciones especiales. Necesitas tu respiración, que ya tienes. Las tradiciones contemplativas conocían este poder mucho antes de que la neurociencia pudiera explicarlo. En el yoga, el trabajo con la respiración se llama pranayama, que en sánscrito significa algo parecido a la expansión de la energía vital. En el budismo Theravada, la meditación sobre la respiración se llama Anapanasati, y el propio Buda la describió como un camino completo hacia la liberación del sufrimiento. En el Zen, la respiración es el centro de la práctica Zazen. En todas estas tradiciones, a pesar de sus diferencias culturales y filosóficas, hay un reconocimiento unánime. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, entre lo automático y lo consciente, entre el caos y la calma. Es literalmente el primer y el último acto de nuestra vida, y en el medio es nuestra herramienta más confiable. Ahora bien, ¿cómo se usa esta herramienta en la práctica real, en la vida que tienes, con el estrés que tienes? Quiero que hagamos algo juntos en este momento. No lo pospongas para después, no lo guardes para cuando tengas más tiempo o más tranquilidad. Hazlo ahora mientras escuchas. Lleva una mano suavemente sobre tu abdomen, justo debajo del ombligo. Cierra los ojos si puedes, o simplemente suaviza la mirada. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta, sintiendo cómo tu abdomen se expande hacia tu mano. Retén el aire un momento, contando hasta 2, y luego exhala por la boca, lentamente, contando hasta 6, vaciando el abdomen por completo. Repite esto 3 veces. Solo 3 respiraciones. Eso es todo lo que necesitas para empezar a sentir la diferencia. ¿Lo notaste? Aunque sea de manera sutil, aunque sea apenas un pequeño cambio en la tensión de los hombros o en la velocidad de los pensamientos, algo se acomodó. Algo en tu sistema nervioso recibió el mensaje, y eso que acabas de hacer, esas 3 respiraciones conscientes con las que interrumpiste el piloto automático de tu mente por unos segundos, eso ya es meditación. Así de simple, así de accesible, así de real. No necesitabas incienso ni silencio absoluto, ni una postura perfecta. Necesitabas exactamente lo que usaste,
tu atención y tu aliento. La técnica que acabas de practicar tiene una lógica fisiológica muy precisa. Al exhalar más tiempo del que inhalas, activas específicamente la rama parasimpática del sistema nervioso. La proporción de tiempos de inhalación por 6 de exhalación, o incluso simplemente hacer la exhalación más larga que la inhalación, es suficiente para iniciar ese proceso de calma. Puedes variar los tiempos según tu comodidad. Lo importante no es la cifra exacta, sino el principio. Exhalar despacio le dice al cerebro que el peligro ha pasado. Es el mismo mecanismo que explica por qué, cuando lloramos intensamente y luego soltamos un largo suspiro, sentimos un alivio casi inmediato. Ese suspiro es el cuerpo haciendo instintivamente lo que tú puedes aprender a hacer de manera consciente y deliberada. Pero la respiración no es solo una herramienta de emergencia para los momentos de crisis. Es también el ancla central de la práctica meditativa formal, el punto al que siempre regresas cuando la mente se dispersa. Cuando te sientas a meditar y diriges tu atención a la respiración, no estás haciendo algo pasivo ni aburrido. Estás entrenando uno de los músculos mentales más importantes que existen, el músculo del regreso. Cada vez que tu mente se va hacia un pensamiento, hacia una preocupación, hacia una fantasía, y tú la traes gentilmente de vuelta a la respiración, estás haciendo exactamente lo que se supone que debes hacer. No es un fracaso que la mente se vaya. El entrenamiento está en el regreso, y cada regreso, por pequeño que sea, fortalece tu capacidad de estar presente. Piensa en la respiración como en un faro en medio de la niebla. Cuando el ruido mental es tan denso que no puedes ver con claridad hacia dónde vas, cuando los pensamientos se arremolinan y la ansiedad sube y sientes que estás perdiendo el hilo de quién eres, la respiración siempre está ahí, fija, constante, accesible. Puedes volver a ella en cualquier momento, en medio de una reunión tensa, en el asiento de un avión, en la cola del supermercado, en la oscuridad de las 3 de la madrugada, cuando el sueño no llega. La respiración no te pide condiciones ideales, solo te pide que la notes. Y eso es precisamente lo que te invito a practicar a partir de hoy. Notarla. No tienes que cambiarla, no tienes que controlarla, no tienes que convertirla en un ejercicio técnico cada vez que respiras. Simplemente, varias veces al día, en cualquier momento, haz una pausa de 10 segundos y nota que estás respirando. Siente el aire entrando. Siente el aire saliendo. Eso es todo. Con esa pequeña práctica, repetida con constancia, empezarás a construir el hábito más transformador que existe, el hábito de regresar a ti mismo. Porque tu respiración no es solo aire entrando y saliendo de tus pulmones, es el sonido de tu vida ocurriendo, aquí, ahora, en este momento que es el único que realmente existe. Existe un momento que muchas personas que intentan meditar conocen muy bien y que suele ocurrir en los primeros minutos de cualquier práctica. Te sientas, cierras los ojos, llevas tu atención a la respiración y de repente, como si hubieran estado esperando exactamente ese instante de quietud, los pensamientos llegan en tropel. El correo que no respondiste, la conversación de ayer que salió mal, el miedo a que algo importante se te esté escapando, un recuerdo sin orden ni concierto, una lista de tareas que nadie convocó. Y en ese momento, en lugar de observar ese flujo con calma, la mayoría de las personas hace una de dos cosas. O se lanza al río e intenta nadar contra la corriente, luchando para detener cada pensamiento con pura fuerza de voluntad, o se rinde
y concluye que meditar es imposible para alguien como ellas. Lo que nadie les enseñó es que hay una tercera opción, la única que funciona de verdad. Sentarse a la orilla y simplemente mirar. La metáfora del río es una de las más antiguas y más precisas que existen para describir la naturaleza de la mente. Los pensamientos fluyen constantemente como el agua de un río, sin que tú los invoques ni puedas detenerlos a voluntad. Algunos días el río va tranquilo, con corrientes suaves y una superficie casi en calma. Otros días, especialmente cuando el estrés acumula fuerza, el río baja turbulento, lleno de remolinos y corrientes que chocan entre sí, con troncos y ramas que se agitan en el agua. La pregunta no es cómo hacer que el río deje de correr, porque eso no está en tus manos. La pregunta es dónde decides colocarte. Dentro del agua, siendo arrastrado por cada corriente, o en la orilla, observando el flujo desde un lugar que el río no puede alcanzar. Esa orilla tiene un nombre en la práctica meditativa. Se llama el observador. Es la parte de ti que es consciente de que estás pensando, que nota la llegada de un pensamiento sin fundirse completamente con él, que puede dar un paso atrás y ver la mente en acción como si fuera un espectador en lugar de ser el actor principal. Esta capacidad, la de observar tu propia experiencia mental con cierta distancia, es lo que los psicólogos llaman metacognición y lo que los maestros budistas llevan siglos describiendo como la naturaleza de Buda o la mente testigo. Y lo más importante que debes saber sobre ella es que ya la tienes. No es algo que necesitas crear desde cero. Es algo que necesitas reconocer, porque ha estado contigo todo el tiempo, aunque el ruido mental no te haya dejado verla con claridad. Hay una diferencia fundamental entre dos experiencias que desde afuera parecen idénticas, pero que por dentro son mundos completamente distintos. La primera es estar pensando. Estás completamente sumergido en el contenido del pensamiento. Te has convertido en él. Lo estás viviendo como si fuera real, como si fuera el presente, como si fuera la totalidad de tu experiencia. La segunda es notar que estás pensando. Hay una pequeña pero crucial distancia entre tú y el pensamiento. Puedes verlo como un evento mental que está ocurriendo. Reconocerlo por lo que es, una historia que la mente está contando, y decidir si quieres seguirla o no. El paso de la primera experiencia a la segunda es exactamente lo que entrena la meditación. Y aunque al principio ese paso parezca difícil, con práctica se vuelve cada vez más natural, más rápido, más disponible en los momentos en que más lo necesitas. Quiero contarte una historia. Había una vez un monje que llevaba años practicando meditación y que un día se acercó a su maestro completamente desanimado. Le dijo: «He meditado durante años y mi mente sigue igual de ruidosa que al principio. Los pensamientos no paran. Me pregunto si todo este tiempo ha sido en vano». El maestro lo miró con una calma serena y le hizo una sola pregunta. Cuando un pensamiento llega ahora, ¿cuánto tiempo pasa antes de que te des cuenta de que te has perdido en él? El monje reflexionó un momento y respondió: «Antes tardaba horas en darme cuenta. Ahora me doy cuenta en minutos, a veces en segundos». El maestro asintió lentamente y dijo: «Eso es todo el progreso que necesitas. El río siempre correrá. Pero tú has aprendido a encontrar la orilla mucho más rápido». El monje comprendió entonces que había estado midiendo su práctica con la vara equivocada. Esa historia encierra algo esencial
que transforma la manera en que entendemos el progreso en la meditación. No se trata de lograr que los pensamientos sean menos frecuentes o menos intensos. Se trata de reducir el tiempo que pasas perdido en ellos antes de regresar. Al principio, puedes pasar 10 minutos completamente absorbido en una cadena de pensamientos antes de darte cuenta de que te has alejado del presente. Con el tiempo y la práctica, ese intervalo se acorta. 5 minutos, luego 1, luego segundos. Y con más práctica aún, desarrollas la capacidad de notar el pensamiento casi en el momento en que aparece, de verlo llegar antes de que te arrastre, de elegir conscientemente si lo sigues o lo dejas pasar. Eso es la libertad que ofrece la meditación. No la ausencia de pensamientos, sino la velocidad del regreso. Pero, ¿cómo se practica esto en concreto? En los momentos reales de la vida cotidiana en que el río baja más furioso. La técnica es deceptivamente simple, aunque requiere repetición para volverse un hábito. Cuando notes que estás atrapado en un pensamiento, que te has perdido en una cadena de preocupaciones o en un escenario imaginario, el primer paso es simplemente nombrarlo, con calma, sin dramatismo, casi como si estuvieras catalogando un hallazgo curioso. Esto es un pensamiento de ansiedad. Esto es un recuerdo. Esto es una preocupación sobre el futuro. Al nombrarlo, al etiquetarlo con palabras, activas las regiones del lenguaje en el córtex prefrontal y simultáneamente reduces la actividad de la amígdala. El simple acto de nombrar lo que ves desde la orilla desactiva parte del poder que tiene el pensamiento cuando estás sumergido en él. Después de nombrarlo, el siguiente paso es igualmente sencillo. Déjalo ir. No lo empujes con fuerza, no lo juzgues, no te recrimines por haberlo tenido. Simplemente déjalo seguir su curso, como dejarías que una hoja flotara río abajo sin aferrarte a ella. Y luego, con gentileza, regresa a tu ancla, que puede ser la respiración, las sensaciones del cuerpo, los sonidos del entorno, cualquier cosa que esté ocurriendo en el presente. Este ciclo, notar, nombrar, soltar y regresar, es la unidad básica de entrenamiento de la mente meditativa. No importa cuántas veces tengas que repetirlo en una sola sesión, 10 veces, 100 veces, no hay un número equivocado. Cada repetición es un momento de práctica genuina, un pequeño fortalecimiento del músculo del observador. Y poco a poco, con constancia y sin prisa, algo comienza a cambiar en la textura de tu experiencia cotidiana. Los pensamientos siguen llegando, el río sigue corriendo, pero tú ya no eres el mismo ante él. Has aprendido a reconocer la orilla, has descubierto que existe una parte de ti que no es arrastrada por la corriente, que puede ver el agua pasar con serenidad, que permanece firme cuando el río sube y tranquila cuando baja. Esa parte de ti ha estado ahí siempre, esperando que la encontraras. Y la meditación, en su forma más simple y más pura, no es otra cosa que el camino de regreso a ella. Existe una creencia que, sin que nadie la haya declarado oficialmente, se ha instalado en la mente de millones de personas como si fuera una ley universal. Para meditar necesitas tiempo libre, silencio absoluto, una habitación tranquila, quizás una esterilla, quizás una vela, quizás el momento perfecto que nunca termina de llegar. Y mientras esperas ese momento perfecto, la vida sigue su ritmo frenético. Los días pasan llenos de ruido y obligaciones, y la meditación queda relegada a esa lista de cosas importantes que harás cuando tengas más tiempo, que es otra manera de decir que probablemente no las harás nunca.
Hoy vamos a desmontar esa creencia con una verdad que las tradiciones contemplativas más antiguas del mundo han sabido siempre. La meditación no necesita un momento especial, porque cada momento ya es especial. Y el caos del día a día no es el enemigo de la práctica. Puede ser, si sabes cómo mirarlo, su terreno más fértil. La idea de que la meditación solo ocurre sentado, inmóvil y en silencio es una simplificación que ha hecho más daño que bien. En la tradición budista existen posiciones formales de práctica: sentado, de pie, caminando y acostado. Posiciones que cubren esencialmente todo lo que un ser humano puede hacer con su cuerpo. La intención no era limitar la práctica a una sola postura, sino todo lo contrario. Dejar claro que la atención consciente puede cultivarse en cualquier estado, en cualquier actividad, en cualquier momento del día. El maestro Zen Thich Nhat Hanh, uno de los maestros contemplativos más influyentes del siglo XX, dedicó décadas de enseñanza a este principio. Cada acto cotidiano, lavar los platos, caminar hacia el trabajo, preparar el té, puede convertirse en un acto de meditación plena si lo realizas con presencia total. No como una metáfora poética, sino como una práctica real y transformadora. Piensa en cuántas veces al día realizas acciones en piloto automático. Te duchas pensando en el trabajo. Comes mirando el teléfono. Caminas de un lugar a otro mientras tu mente está en una conversación que todavía no ha ocurrido. Conduces por rutas tan familiares que llegas al destino sin recordar el trayecto. Todo ese tiempo, que sumado puede representar horas de tu día, transcurre sin que estés realmente presente en él, sin que lo habites de verdad. Y esas horas de ausencia mental no son neutrales. Contribuyen a esa sensación de que la vida pasa demasiado rápido, de que los días se parecen demasiado entre sí, de que hay una distancia entre tú y tu propia experiencia que no sabes cómo cerrar. La meditación en movimiento es precisamente la práctica de cerrar esa distancia, de volver a habitar los momentos que normalmente atraviesas sin estar en ellos. Comencemos con algo tan simple que puede parecer ridículo hasta que lo pruebas: lavar los platos. La próxima vez que lo hagas, en lugar de poner música o un podcast, o dejar que la mente se vaya a sus laberintos habituales, intenta esto. Siente el agua en tus manos, nota su temperatura, la presión sobre tu piel. Observa el peso del plato, la textura de la superficie, el sonido del agua cayendo. Huele el jabón, mira las burbujas formarse y deshacerse. Haz solo eso, durante los minutos que dure, sin añadir ninguna historia mental, sin ir a ningún otro lugar que no sea ese fregadero, esas manos, ese momento. Lo que probablemente descubras es que lavar los platos, esa tarea que normalmente soportas como una obligación menor, contiene en realidad una riqueza sensorial completa que nunca habías notado, porque nunca habías estado de verdad ahí para verla. Este principio funciona con cualquier actividad cotidiana. Caminar es quizás la más accesible y poderosa de todas. La próxima vez que camines de un lugar a otro, aunque sea un trayecto de 2 minutos, prueba a dejar el teléfono en el bolsillo y simplemente caminar. Siente cada paso, el contacto del pie con el suelo, el movimiento de los brazos, el ritmo natural de tu respiración al andar. Observa lo que hay alrededor con la curiosidad de alguien que lo ve por primera vez. Los colores, las texturas, la luz, el movimiento de las personas. No para catalogarlo ni analizarlo, sino simplemente para verlo. Esta práctica, que en la tradición budista se llama meditación caminando
o Kin-Hin en el Zen japonés, no requiere ningún equipamiento especial, ningún tiempo adicional y ninguna condición particular. Solo requiere que decidas estar donde estás. Otra práctica extraordinariamente poderosa para integrar la atención plena en el movimiento cotidiano es lo que podríamos llamar la pausa intencional. A lo largo del día, en los momentos de transición entre una actividad y otra, antes de entrar a una reunión, al llegar a casa, antes de encender el ordenador, antes de responder el teléfono, haz una pausa de 30 segundos. Solo 30 segundos. Respira 3 veces de manera consciente. Nota cómo está tu cuerpo. ¿Dónde sientes tensión? ¿Cómo está tu ritmo cardíaco? ¿Qué emoción está presente? No para cambiar nada, sino simplemente para notar. Esas pausas breves actúan como pequeños reinicios del sistema nervioso, interrumpiendo el modo de piloto automático y devolviendo la conciencia al momento presente antes de continuar con la siguiente actividad. Hay personas que dicen no tener ni 5 minutos al día para meditar, y quizás sea cierto en términos de tiempo continuo y libre de interrupciones. Pero casi nadie puede decir honestamente que no tiene 30 segundos entre una cosa y otra, o que no puede prestar atención consciente a su taza de café por la mañana, o que no puede hacer el trayecto al trabajo con la mente presente al menos parte del tiempo. La meditación en movimiento no compite con tu agenda. Se integra en ella como el agua que encuentra su camino entre las piedras sin necesidad de empujar. No necesitas reorganizar tu vida para tener una práctica meditativa real. Necesitas aprender a ver la práctica en la vida que ya tienes. Y aquí hay algo que vale la pena nombrar con claridad, porque a menudo se pasa por alto. La meditación en movimiento no es inferior a la meditación sentada. No es un sustituto de segunda categoría para cuando no tienes tiempo de hacer la práctica de verdad. Es una forma de práctica completa, válida y profundamente transformadora en sí misma. De hecho, para muchas personas con mente muy activa o con dificultad para permanecer quietas, la meditación en movimiento resulta más accesible y más efectiva que la práctica sentada, al menos en las etapas iniciales. El cuerpo en movimiento ofrece un ancla sensorial tan rica y constante que es más fácil para la mente mantenerse presente en él que en el relativo vacío de la quietud. Si te sientes identificado con todo esto, si eres de las personas que siempre han sentido que la meditación tradicional no era para ellas porque no podían quedarse quietas o porque simplemente no encontraban el momento, esta es tu invitación. Comienza hoy, no con una sesión formal de 20 minutos en postura perfecta, sino con un solo acto cotidiano al que decidas prestar atención completa. Solo uno: el café de la mañana, el camino al trabajo, los platos después de cenar. Dale a ese momento tu presencia total, sin distracciones, sin añadir nada. Y observa lo que ocurre cuando dejas de atravesar tu vida a toda velocidad y empiezas, aunque sea por instantes breves, a habitarla de verdad. Porque la paz que buscas no está esperándote en algún momento futuro de mayor tranquilidad. Está escondida en los momentos ordinarios de este día, esperando que te detengas el tiempo suficiente para encontrarla. Hay una voz que conoces, aunque quizás hace mucho tiempo que no la escuchas con claridad. No es la voz del miedo, que habla rápido y fuerte y siempre tiene una catástrofe que anunciarte. No es la voz del juicio, que compara y critica y encuentra defectos donde otros ven posibilidades. No es la voz de la duda, que te pregunta si eres suficiente,
si lo estás haciendo bien, si mereces lo que deseas. Es otra voz, más quieta, más profunda, más serena, una voz que no grita porque no necesita hacerlo, que no insiste porque sabe que cuando estés listo la escucharás. Es la voz de tu sabiduría interior, de esa parte de ti que ya sabe, que siempre ha sabido lo que necesitas de verdad. Y el ruido mental, ese torbellino constante de pensamientos, preocupaciones y distracciones que hemos explorado a lo largo de este video, es precisamente lo que la ahoga. En la tradición budista existe el concepto de la naturaleza búdica, la idea de que dentro de cada ser humano, sin excepción, existe una capacidad innata de claridad, compasión y sabiduría. No es algo que debas crear ni importar de fuera. No es un estado que debas alcanzar después de años de práctica perfecta. Es algo que ya está ahí, como el sol que siempre brilla, aunque en algunos días las nubes no te dejen verlo. Las nubes no apagan el sol, solo lo ocultan temporalmente. Y de la misma manera, el ruido mental no destruye tu sabiduría interior, solo la oscurece, la hace inaudible, la sepulta bajo capas de urgencias, miedos y pensamientos en bucle que llenan cada espacio disponible de tu conciencia. La práctica meditativa, en este sentido, no es añadir algo nuevo a tu vida. Es retirar lo que impide que escuches lo que siempre ha estado ahí. Piensa en los momentos de tu vida en que has tomado las decisiones más acertadas, las que en retrospectiva reconoces como las más sabias y más alineadas con quién realmente eres. ¿Cómo llegaste a ellas? Lo más probable es que no llegaste a través del análisis exhaustivo, de las listas de pros y contras, de las noches de insomnio dando vueltas al problema. Llegaste a través de algo que muchos describen como una sensación, una certeza tranquila que apareció en un momento de calma, quizás en una mañana silenciosa, quizás en un paseo, quizás en ese espacio extraño entre el sueño y la vigilia. Eso que sentiste no fue casualidad ni magia. Fue tu voz interior encontrando un espacio de silencio suficiente para hacerse escuchar. Fue tu maestro interior aprovechando una grieta en el ruido para decirte lo que ya sabías, pero no habías podido oír. La práctica meditativa, con el tiempo y la constancia, amplía esas grietas. Las hace más frecuentes, más largas, más accesibles, no porque silence permanentemente el ruido, sino porque te entrena para relacionarte con él de manera diferente, para no llenar cada momento disponible con más estímulos, para tolerar y luego apreciar los espacios de quietud que antes te incomodaban. Muchas personas, al comenzar a meditar, descubren que el silencio les produce una ansiedad inesperada. Están tan acostumbradas al ruido constante que la ausencia de estímulos se siente amenazante, como si el silencio fuera un vacío que hay que llenar cuanto antes. Esa incomodidad inicial es, paradójicamente, una señal de que estás exactamente en el umbral correcto. Es la resistencia del ego ante la posibilidad de que haya algo más profundo que él. Hay una parábola que habla de esto con una belleza extraordinaria. Un joven buscador llegó a ver a un anciano sabio y le dijo que quería encontrar la verdad sobre sí mismo, que buscaba respuestas a las preguntas más profundas de su vida. El anciano lo invitó a sentarse y comenzó a servirle té. Llenó la taza del joven hasta el borde, y cuando el té comenzó a derramarse sobre la mesa, el joven exclamó alarmado: «La taza está llena, no cabe más». El anciano sonrió y dijo: «Como esta taza, tu mente está llena de opiniones, certezas y pensamientos constantes.
¿Cómo podré mostrarte algo nuevo si no hay espacio para recibirlo? Vacía tu taza primero. Esa taza llena es la mente que no ha encontrado todavía el camino al silencio. Y la meditación es, entre otras cosas, el arte de vaciarla lo suficiente para que algo más verdadero pueda entrar. Pero, ¿cómo se distingue la voz de la sabiduría interior de las otras voces que también hablan dentro de nosotros? Es una pregunta legítima y honesta, porque dentro de la mente habitan muchas voces, y no todas guían hacia el bienestar. La diferencia más clara es esta. La voz del miedo habla con urgencia, con catastrofismo, con una presión que exige acción inmediata. La voz del ego habla con comparación, con necesidad de validación, con el peso constante de lo que otros piensan. La voz de la sabiduría interior, en cambio, habla con una calma que no depende de las circunstancias externas. No grita, no insiste, no amenaza. Simplemente señala con una claridad tranquila lo que es verdadero para ti en este momento. Y cuando la escuchas, aunque no siempre te diga lo que quieres oír, hay en ella una solidez que reconoces, una sensación de llegada, como si una parte de ti que había estado buscando encontrara finalmente algo firme a lo que asirse. Cuanto más desarrollas tu práctica meditativa, más acceso tienes a esa voz. No porque la práctica la cree, sino porque te entrena para distinguirla entre el ruido, para confiar en ella cuando aparece, para no ahogarla inmediatamente con el siguiente pensamiento ansioso. Muchos meditadores experimentados describen este proceso como aprender a escuchar por debajo del ruido, como un músico que aprende a distinguir una melodía específica dentro de una orquesta completa. Al principio, todo suena junto y es difícil separar los instrumentos. Con el tiempo y la práctica, la melodía se vuelve cada vez más clara, más reconocible, más presente incluso cuando el resto de la orquesta sigue sonando. Detente un momento ahora. Lleva tu atención hacia adentro con suavidad. Respira 3 veces, lento y profundo. Y desde ese espacio de mayor quietud, haz una sola pregunta, sin presión, sin urgencia, con la apertura de alguien que genuinamente quiere escuchar. ¿Qué es lo que realmente necesito ahora mismo? No lo que deberías querer, no lo que otros esperan de ti, no lo que el miedo dice que necesitas para estar a salvo. Lo que tú, en lo más profundo, en el lugar más tranquilo de tu ser, realmente necesitas. Quizás llegue una respuesta en palabras, quizás llegue como una sensación, una imagen, una dirección vaga pero reconocible. Quizás no llegue nada hoy, y eso también está bien. El acto de preguntar con honestidad ya es en sí mismo un acto de conexión con esa inteligencia interior. Esta es quizás la promesa más profunda de la práctica meditativa sostenida. No solo la reducción del estrés, no solo la mejora del sueño o la mayor claridad mental, aunque todo eso llegue también. La promesa más honda es esta, que con el tiempo aprenderás a confiar en ti mismo de una manera que quizás nunca antes has experimentado. Aprenderás a reconocer tu propia voz entre el ruido. Aprenderás que dentro de ti existe una fuente de orientación que no depende de la aprobación externa, que no necesita validación para saber lo que es verdadero. Y esa confianza, esa conexión con tu maestro interior, es quizás el regalo más duradero y más transformador que la meditación puede ofrecerte. Hay una palabra en Pali, la lengua antigua, en que se registraron las primeras enseñanzas budistas, que encierra quizás la idea más liberadora que una mente humana puede llegar a comprender de verdad. Esa palabra es anicca
y significa impermanencia. Todo cambia, todo pasa. Nada, absolutamente nada en este universo permanece igual de un momento al siguiente. Las células de tu cuerpo se renuevan constantemente. Las estaciones se suceden sin detenerse. Los pensamientos llegan y se van. Las emociones suben y bajan como mareas. Los momentos difíciles se disuelven, aunque cuando estamos dentro de ellos tengamos la certeza aplastante de que durarán para siempre. La impermanencia no es una filosofía abstracta ni una consolación vacía. Es la descripción más precisa de la realidad que existe, y cuando la comprendes de verdad, no solo con la cabeza, sino con todo el cuerpo, algo en ti se suelta con un alivio que no tiene nombre. Pero seamos honestos sobre algo. La impermanencia no siempre se siente como un alivio. Cuando perdemos a alguien que amamos, cuando un proyecto en el que creíamos fracasa, cuando una etapa de la vida que nos daba seguridad llega a su fin, la impermanencia duele. Duele profundamente, con esa clase de dolor que parece no tener fondo. Y en esos momentos, decirle a alguien que todo pasa puede sonar más a crueldad que a sabiduría. No estoy aquí para minimizar ese dolor, ni para ofrecer frases que lo barnicen con un optimismo fácil. Estoy aquí para ofrecer algo más honesto. La impermanencia se aplica a todo por igual, sin discriminar entre lo que queremos que permanezca y lo que queremos que desaparezca. Y esa igualdad radical es precisamente donde reside su poder liberador. Existe una historia que el budismo ha contado durante siglos y que nunca pierde su vigencia. Había un granjero que vivía en una aldea pequeña con su hijo adolescente. Un día, su único caballo escapó hacia las montañas. Los vecinos vinieron a consolarlo. ¡Qué mala suerte! ¡Qué desgracia! El granjero respondió simplemente, «Quizás». A la semana siguiente, el caballo regresó, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Los vecinos volvieron, esta vez a felicitarlo. «¡Qué buena suerte! ¡Qué fortuna!». El granjero respondió de nuevo, «Quizás». Al día siguiente, su hijo intentó domar uno de los caballos salvajes, fue lanzado al suelo y se rompió la pierna. Los vecinos lamentaron la desgracia. El granjero, «Quizás». Poco después, llegaron los soldados del rey a reclutar a todos los jóvenes de la aldea para una guerra de la que nadie regresó. El hijo, con la pierna rota, se quedó en casa. Los vecinos comprendieron entonces el silencio sabio del granjero. Esta historia no enseña indiferencia ni resignación pasiva. Enseña algo mucho más sofisticado: la sabiduría de no cerrar el libro antes de que termine. Lo que hoy parece una pérdida puede ser el inicio de algo que todavía no puedes ver. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser la redirección que necesitabas. No porque el universo tenga un plan benevolente diseñado específicamente para ti, sino porque la realidad es demasiado compleja, demasiado fluida y demasiado interconectada para que cualquier momento aislado pueda ser juzgado definitivamente como bueno o malo. La impermanencia significa que el capítulo que estás viviendo ahora, por doloroso o confuso que sea, no es el libro completo, es solo una página. Ahora bien, ¿cómo se vive esto en la práctica, en los momentos reales de angustia y dificultad? Porque una cosa es entender intelectualmente que todo pasa, y otra muy distinta es sentirlo como una verdad operativa cuando estás en el fondo de una noche difícil o en medio de una crisis que no ves cómo resolver. Aquí es donde la práctica meditativa hace una contribución que va más allá de cualquier reflexión filosófica.
Cuando meditas regularmente, cuando entrenas la capacidad de observar tus pensamientos y emociones sin fusionarte completamente con ellos, empiezas a notar algo de manera directa y experiencial. Los estados mentales cambian. La ansiedad que sentiste con tanta intensidad esta mañana se ha suavizado esta tarde. El nudo en el estómago que te despertó a las 3 de la madrugada se deshace cuando finalmente llegas al trabajo. La tristeza que parecía permanente se aligera cuando alguien dice algo que te hace reír sin haberlo planeado. Lo notas porque estás prestando atención. Y al notarlo repetidamente, construyes una memoria experiencial de la impermanencia que ningún libro puede darte. Hay un ejercicio que los maestros contemplativos han utilizado durante siglos para cultivar esta comprensión y que puedes aplicar en cualquier momento difícil. Cuando estés atrapado en una emoción o situación que sientas como permanente e insoportable, haz una pausa, respira y hazte esta pregunta con toda la honestidad que puedas reunir. ¿Estoy sufriendo por la situación en sí? ¿O estoy sufriendo por mi resistencia a que esta situación sea como es? Porque el sufrimiento, como enseñó el Buda, no viene únicamente del dolor. Viene del dolor más la resistencia al dolor. Viene de querer que la realidad sea diferente a como es, de luchar contra el río en lugar de encontrar la orilla. Y cuando reconoces esa resistencia, cuando la ves con claridad, ocurre algo inesperado. Una pequeña apertura, un aflojamiento, un espacio que antes no existía. La impermanencia también tiene un lado que raramente se menciona cuando se habla de sufrimiento, y es este. Se aplica igualmente a los momentos de alegría, de amor, de belleza, de conexión. Todo eso también pasa. Y aquí surge una elección filosófica y práctica fundamental. Aferrarte a lo que ya fue, lamentando que no dure, añadiendo sufrimiento al inevitable flujo de la vida. O aprender a estar completamente presente en cada momento de luz, saboreándolo con toda la intensidad de quien sabe que es precioso, precisamente porque es fugaz. La meditación entrena esa segunda manera de estar. Entrena la capacidad de estar completamente aquí, en este instante de belleza o de amor o de conexión, sin que la mente se escape hacia el miedo de perderlo. Ese es uno de los regalos más profundos de la práctica. No te protege de la pérdida, pero te enseña a estar completamente vivo antes de que llegue. Detente ahora un momento y trae a tu mente algo que en este período de tu vida te esté generando angustia, algo que sientas como un peso que no desaparece. No para resolver nada ahora mismo, sino simplemente para mirarlo con una pregunta diferente. Si supieras con certeza absoluta que esta situación va a cambiar, que dentro de un tiempo que no puedes predecir va a ser diferente, ¿cómo la mirarías ahora? ¿Qué cambia en la textura de ese peso cuando lo ves como algo transitorio en lugar de algo permanente? Respira con esa pregunta. Deja que haga su trabajo suavemente, sin forzar ninguna respuesta. El budismo nos invita a abrazar la impermanencia, no como una derrota, sino como una liberación. Porque si todo cambia, entonces ningún estado de sufrimiento es una condena definitiva. Ninguna noche dura para siempre. Ningún caos es el estado final de las cosas. La tormenta siempre termina, no porque hayas hecho algo para merecerlo, sino porque esa es la naturaleza de todas las tormentas. Pasar. Y tú, que has aprendido a sentarte en la orilla del río, que has aprendido a observar las nubes sin confundirlas con el cielo, que has aprendido a respirar cuando el mundo se acelera, tú ya tienes lo que necesitas
para atravesar cualquier tormenta que venga, no inmune al dolor, sino más capaz que nunca de no ahogarte en él. Hemos recorrido juntos un camino largo y honesto. Hemos desmontado mitos, explorado la ciencia, descubierto metáforas que iluminan lo que las palabras ordinarias no alcanzan. Y sobre todo, hemos reencuadrado la meditación como lo que siempre fue, una herramienta profundamente humana y accesible para cualquier persona que la necesite, que eres tú, que soy yo, que somos todos en algún momento de esta vida. Pero ha llegado el momento de pasar del mapa al territorio, de dejar de hablar sobre el camino y comenzar a caminarlo. Porque la meditación, por hermosa que sea su filosofía, solo transforma cuando se practica. Y practicarla no requiere perfección, no requiere condiciones ideales, no requiere que te conviertas en una persona diferente antes de empezar. Requiere exactamente lo que ya tienes, una intención honesta y la disposición de comenzar hoy. Lo primero que quiero que entiendas sobre construir una práctica meditativa real es que la constancia importa infinitamente más que la duración. 5 minutos cada día durante un mes transforman el cerebro y el sistema nervioso de manera mucho más profunda que una sesión de 1 hora que haces una sola vez y no repites hasta dentro de 2 semanas. El cerebro aprende por repetición, construye nuevos circuitos neuronales a través de la práctica sostenida, y esos circuitos se fortalecen cada vez que los activas de nuevo. No se trata de cuánto tiempo puedes meditar de una vez, se trata de cuántas veces regresas, con qué regularidad te sientas a entrenar ese músculo. Empieza pequeño, empieza real, empieza con algo que puedas mantener honestamente en la vida que tienes, no en la vida que desearías tener. Aquí está el protocolo que te propongo, diseñado no para el monje idealizado, sino para la persona real que tiene trabajo, familia, preocupaciones y un teléfono que no para de notificar. Comienza con 5 minutos. Solo 5. Elige un momento del día que puedas proteger con cierta regularidad. El más fácil suele ser justo antes de que comience el ruido del día, es decir, antes de mirar el teléfono por la mañana, o justo antes de dormir cuando el cuerpo ya pide quietud. Ese momento será tu ancla diaria, tu cita contigo mismo, el espacio que reservas no porque tengas tiempo, sino porque has decidido que lo mereces. Con el tiempo, cuando sientas que 5 minutos se han vuelto naturales y casi insuficientes, amplías a 10, luego a 15. Pero nunca saltes a 20 antes de que 5 se hayan convertido en un hábito sólido. Para la práctica en sí, el protocolo es simple. Busca una posición en la que tu columna esté razonablemente erguida, pero sin tensión. Puede ser sentado en una silla con los pies apoyados en el suelo, sentado en el suelo con las piernas cruzadas si te resulta cómodo, o incluso sentado en el borde de la cama. No necesitas una postura perfecta. Necesitas una postura que te permita estar alerta sin estar tenso. Cierra los ojos suavemente, o si lo prefieres, deja la mirada baja y suave, posada en el suelo a 1 metro de distancia. Coloca las manos donde te resulten naturales, sobre los muslos o en el regazo. Y luego, simplemente, lleva tu atención a la respiración. No la controles, no la cambies, solo obsérvala. Nota el aire entrando, nota el aire saliendo. Nota la pequeña pausa entre la inhalación y la exhalación. Eso es todo lo que necesitas hacer. Cuando la mente se vaya, y se irá, porque así es como funciona la mente, y porque eso es completamente normal, simplemente nota que se fue.
sin criticarte, sin suspirar con frustración, sin decidir que lo estás haciendo mal, con la misma gentileza con que despertarías suavemente a un niño que se ha quedado dormido. Trae tu atención de vuelta a la respiración, ese momento de regreso, ese instante en que notas que te habías perdido y eliges volver. Es el corazón de toda la práctica. No es un error que se haya ido, es la oportunidad de practicar el regreso. Y cada regreso, repito, cada uno, fortalece el músculo de la presencia de una manera que se acumula con el tiempo, de formas que van mucho más allá de los minutos formales de meditación. Hay algunos elementos adicionales que pueden enriquecer tu práctica sin complicarla. El primero es la intención. Antes de comenzar cada sesión, tómate 3 segundos para preguntarte por qué estás ahí. No hace falta que sea una respuesta elaborada. Puede ser tan simple como «Estoy aquí para cuidarme» o «Estoy aquí para aprender a estar presente» o simplemente «Estoy aquí». Esa pequeña declaración de intención activa una parte diferente del cerebro, la parte que actúa con propósito en lugar de por inercia, y cambia sutilmente la calidad de toda la sesión. El segundo elemento es la compasión hacia ti mismo. La práctica meditativa revela la mente tal como es, no como quisieras que fuera, y lo que ves puede ser a veces incómodo. Hay pensamientos que preferiríamos no tener, patrones que preferiríamos no reconocer. Míralos con amabilidad. No eres tus pensamientos, eres el espacio que los observa, y ese espacio merece la misma compasión que ofrecerías a un amigo querido. A medida que tu práctica se estabilice, quizás después de varias semanas de constancia, puedes comenzar a explorar variaciones que mantengan viva tu curiosidad. Algunos días puedes practicar con los ojos abiertos, fijando la mirada suavemente en un punto. Otros días puedes hacer una exploración del cuerpo, llevando la atención de manera sistemática desde los pies hasta la cabeza, notando las sensaciones en cada zona sin intentar cambiarlas. Otros días puedes practicar la escucha meditativa, dejando que los sonidos del entorno sean tu ancla en lugar de la respiración, simplemente escuchando sin identificar ni juzgar lo que escuchas. Esta variedad no es inconsistencia, es riqueza. Es la manera en que la práctica crece contigo y no se convierte en una rutina mecánica que el cerebro aprende a ejecutar en piloto automático. Existe también una práctica breve que puedes incorporar al final de cada sesión y que tiene un poder desproporcionado a su simplicidad: la gratitud. Antes de abrir los ojos y regresar al movimiento del día, tómate un momento para traer a la mente una sola cosa por la que sientas genuina gratitud. No tiene que ser algo grande o extraordinario. Puede ser el café de esta mañana, la luz que entra por la ventana, el hecho de que tu cuerpo ha respirado toda la noche sin que tú tuvieras que recordárselo. La gratitud genuina, no la forzada, sino la que surge cuando realmente prestas atención a lo que ya tienes, activa el sistema de recompensa del cerebro y genera una química interna que complementa y amplifica los efectos de la práctica meditativa. Es un cierre que convierte los 5 minutos en una experiencia completa. Y finalmente, quiero hablarte de los días difíciles, porque existirán. Habrá mañanas en que suena el despertador y lo último que quieres hacer es sentarte a meditar. Habrá semanas en que la rutina se rompe y pasan 5 días sin práctica. Habrá sesiones en que la mente está tan revuelta que los 5 minutos parecen 1 hora. Para todos esos días tengo una sola instrucción.
Siéntate de todas formas. No porque la meditación perfecta requiera que no falles nunca, sino porque la práctica real no ocurre en los días fáciles. Ocurre exactamente en los días en que eliges sentarte aunque no tengas ganas, aunque no sientas nada especial, aunque la mente no se calme ni un segundo. Esos son los días en que el músculo se fortalece más. Esos son los días en que le demuestras a tu sistema nervioso que el refugio silencioso no es algo que existe solo cuando las condiciones son perfectas. Es algo que llevas contigo a todas partes, porque lo has construido tú, ladrillo a ladrillo, respiración a respiración, regreso a regreso. Existe una historia zen que me gusta especialmente porque no termina como uno esperaría. Un estudiante llegó a ver a su maestro después de años de búsqueda intensa. Había recorrido montañas, visitado templos, leído todos los textos que pudo encontrar, practicado con disciplina férrea. Se sentó frente al maestro y le dijo, con una mezcla de agotamiento y esperanza: «He buscado la paz por todas partes y no la he encontrado. ¿Dónde está?». El maestro lo miró en silencio durante un largo momento y luego respondió suavemente: «¿Y quién es el que la ha estado buscando?». El estudiante quedó inmóvil. En esa pregunta, tan simple y tan desconcertante a la vez, estaba la respuesta completa. La paz no estaba al final del camino, estaba en el que caminaba. Siempre había estado ahí, esperando a ser reconocida. Ese es el mensaje central de todo lo que hemos compartido en este video. Y quiero que lo escuches ahora con toda la presencia que puedas reunir. La paz que has estado buscando no es algo que aún no tienes. Es algo que aún no has reconocido del todo. No está en la próxima versión de ti mismo, la que medita perfectamente cada mañana y no se estresa nunca. No está al otro lado de los problemas que hoy te pesan. No está reservada para cuando tengas más tiempo, más disciplina, más calma o más cualquier cosa que sientas que te falta ahora mismo. Está aquí, en este momento, en esa parte de ti que ha estado escuchando estas palabras, que ha asentido en silencio ante algunas ideas, que ha reconocido su propio sufrimiento en ciertas descripciones y que en algún instante de este video ha sentido, aunque sea brevemente, algo que se parece al alivio. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos. Comenzamos reconociendo el ruido, esa mente que no para, ese bucle de pensamientos que no pidió permiso para instalarse en tu cabeza. Luego desmontamos el error más dañino de todos, la idea de que meditar significa alcanzar un silencio perfecto e imposible. Redefinimos la meditación como un acto de presencia, no de perfección. Exploramos lo que la ciencia ha confirmado sobre el cerebro que medita, ese cerebro que literalmente se reconfigura hacia la calma, con una constancia asombrosa. Aprendimos sobre el jardín de la mente, sobre la respiración como ancla, sobre el río de pensamientos y la orilla desde la que observarlo. Descubrimos que la meditación vive en los actos cotidianos tanto como en las sesiones formales. Escuchamos la voz interior que el ruido apagaba. Abrazamos la impermanencia como alivio en lugar de amenaza. Y construimos paso a paso el protocolo de un refugio silencioso propio. Todo ese camino no fue una preparación para algo que viene después. Fue, en sí mismo, el camino de regreso. Quiero hacer algo diferente en este momento final. Quiero pedirte que hagas una pausa real. No una pausa teórica, no una pausa que planeas hacer después de que termine el video. Una pausa ahora. Cierra los ojos si puedes. Lleva una mano al centro del pecho. Respira lentamente, dejando que el aire llegue hasta donde sientes esa mano.
y permanece ahí, solo unos segundos, sin ir a ningún lugar, sin resolver nada, sin planificar nada, sin recordar nada. Solo tú, esta respiración, este momento. Nota si hay alguna tensión que puedas soltar, aunque sea un poco. Nota si el simple acto de pausar cambia algo en la temperatura interna de tu experiencia. Nota que estás aquí, vivo, presente, y que eso en sí mismo es suficiente. Cuando abras los ojos y regreses al movimiento del día, algo habrá cambiado, aunque sea de manera casi imperceptible. No porque estas palabras tengan un poder mágico, sino porque tú has elegido pausar. Has elegido, en medio de un mundo que celebra la velocidad y castiga la quietud, dedicar este tiempo a algo que no produce ningún resultado visible ni medible al instante. Esa elección es en sí misma un acto de rebeldía tranquila contra la cultura del ruido. Es una declaración silenciosa de que tu bienestar interior importa, de que mereces un espacio que no esté colonizado por las urgencias y las exigencias externas. Y cada vez que repitas esa elección, aunque sea en sesiones de 5 minutos, estarás construyendo algo que nadie puede quitarte: la capacidad de regresar a ti mismo. Hay algo que quiero nombrarte con cuidado antes de cerrar, porque sería deshonesto no decirlo. La práctica meditativa no resolverá tus problemas, no eliminará el dolor de las pérdidas, no hará desaparecer las dificultades reales de la vida, no convertirá cada día en una experiencia de serenidad perfecta. Habrá días duros aunque medites. Habrá momentos de caos y de angustia aunque hayas practicado durante años. La meditación no es una armadura que te protege de la vida. Es una manera de relacionarte con la vida de manera diferente, con más presencia, con más ecuanimidad, con mayor capacidad de recuperarte después de las tormentas sin quedar destrozado en ellas. La diferencia entre sufrir y sufrir mientras tienes acceso a tu propio refugio interior es enorme, aunque desde afuera sea invisible. Este video ha sido una invitación, no una instrucción. Una invitación a ver la meditación no como una obligación más en una lista de cosas que deberías hacer para ser una persona mejor, sino como un acto de amor hacia ti mismo, como el reconocimiento de que mereces un espacio de quietud en medio del ruido, como la decisión de que tu mente, que trabaja sin descanso para mantenerte a flote, merece también ser cuidada, entrenada con gentileza y acompañada con compasión. Tú eres la persona más constante en tu propia vida. Eres la única que ha estado presente en cada momento de tu historia, en cada alegría y en cada noche difícil. Mereces conocerte con la misma profundidad y la misma amabilidad con que conocerías a alguien a quien amas. Si este video ha plantado aunque sea una pequeña semilla de curiosidad, si ha reducido aunque sea un poco la distancia entre tú y una práctica que antes sentías lejana, si te ha dado aunque sea una herramienta que puedas usar hoy para apagar un poco el ruido, entonces ha cumplido su propósito más importante. No necesitas transformarte de golpe. No necesitas comprometerte a una práctica perfecta desde mañana. Solo necesitas dar el siguiente paso más pequeño posible, que puede ser simplemente recordar mañana por la mañana, antes de mirar el teléfono, que tienes una respiración, que esa respiración es tu ancla, y que 5 segundos de presencia consciente ya cuentan. Si este camino resuena contigo y quieres seguir explorando, suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Hay mucho más por explorar juntos y cada video que compartimos
es un paso más en este camino de regreso a lo esencial. La paz siempre ha estado aquí. Tú siempre has estado aquí. Y el único momento en que puedes encontrar una en el otro es exactamente este, ahora.